La grabación se empezó. En este momento les estoy mostrando, vamos a mostrar aquí el archivo donde está, y permítanme un momentico, vuelvo y miro ventana y entonces aquí estábamos mostrando el documento donde aparece lo de las diferentes emisoras en FM y donde aparece la clase de estación, el departamento, el municipio, aparece el código ANE de la división territorial, o sea, el código ANE del municipio, la frecuencia de operación, que esta es como la que buscan ustedes por la emisora, ¿sí? Cuando la emisora da, por ejemplo, el 88.3 Radio uno, ¿sí? En el caso de acá Ibagué, entonces ustedes la buscan, pero pues la buscan en el municipio de ustedes. Está la potencia de operación, la frecuencia de enlace, el distintivo de la llamada, o sea, a veces se llaman HKB35. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es poder mirar la clase de estación. Recuerden que también ustedes tienen que hallar lo que es la, la longitud de onda. No sé si ustedes ya tienen claro cómo encontrar la longitud de onda. Creo que solo dividir la velocidad de la luz sobre la frecuencia, si no estoy mal. Sí, O señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, es así. Entonces, ustedes cogen la velocidad de la luz, la dividen en la frecuencia dada en hertz y la velocidad de la luz dada en metros sobre segundos. ¿Sí? De esta manera, entonces vamos a encontrar la longitud de onda dada en metros, en metros. profe, pero Señor. ahí como están en megahercios, si no estoy mal, es que son las plataformas que muestran, tocaría pasarlas a hercios, ¿cierto? Sí, O, señor. ok. Si es a megas, si está en megas, tienen que pasarlas multiplicando por 10 a la 6. Y si está en kilo, multiplicando por 10 a la 3. O sea, por 1000 o por 1 millón, dependiendo, ¿no? Ver a ver si aquí hay una Blackboard. Presentar pizarra. Sí, bueno, vamos a presentar aquí pizarra. Esperen, ¿por qué? Creo que no me deja presentar pizarra. Ve, qué raro, no me está dejando presentar la pizarra. Bueno, entonces voy a presentarles la diapositiva. Y de pronto sí puedo escribir. Ingeniero, mientras le carga, quería hacerle Sí, una consulta. Ya para señor. la entrega final, como es colaborativa, eh, y en mi caso solamente dos personas hemos hecho aportes, unimos, hacemos solamente un trabajo, pero Sí, señor. la parte individual sí la hacemos, la presentamos las de los dos o solamente la de una sola persona, o sea, la parte de las emisoras y la parte matemática. No todo ahí mismo. Pero mi pregunta es, ¿se escoge uno de los dos componentes? O sea, yo escogen el mío o el del compañero y la parte colaborativa, sí, pues cada uno hace su parte y presentamos un solo trabajo, o en la parte individual presentamos ambos los dos aportes, los de él y los míos en el mismo trabajo que vamos a entregar. Sí, señor. Tienen que presentarlos todos. Mejor dicho, la parte colaborativa es como para que ustedes miren cómo hace cada uno de estos organizadores gráficos. Sin embargo, eh, deben, pues en el caso, lo que dice la guía es que se debe anexar la evidencia de lo que hicieron todos dentro del mismo archivo.
Pero entonces si tienen que hacerlos, lo tienen que hacer todo, por favor. Ventana. ¿Me confirma si están viendo ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces voy aquí a ir escribiendo. Bueno, para esto, para la longitud de onda, entonces recordemos que cuando se vio en física que las ondas, la velocidad de una onda era igual a longitud de onda por frecuencia, entonces pues al despejar la longitud de onda, pues tenemos la velocidad sobre la frecuencia. Pero como estamos hablando de una onda de radio, estas andan a la velocidad de la luz, entonces la velocidad de la luz se representa por una c y se va a dividir en la frecuencia en hertz. La velocidad de la luz en metros es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y dividen en la frecuencia, pero la frecuencia la deben de medir en hertz. Si está en megahertz, la Z acá, pues tienen que multiplicar por 10 a la 6. Y ahí ya queda en hertz. Si está en kilohertz, entonces multiplican por 10 a la 3. Y eso ya queda en hertz. Listo, ya es una operación matemática y ya, sale por pintura. Este primer ejercicio, pues ya lo habíamos hecho la vez pasada. Les explicaba que saquen los datos, pongan las ecuaciones. em, y pues sacamos el ejercicio utilizando como referencia dos valores que yo le di a A1 y A2. En este otro, que fue donde tuvimos de pronto un inconveniente al final, en el otro pues lo pueden revisar en la grabación anterior para que les quede claro cómo era que se hacía. En este lo vamos a empezar de nuevo porque al final había una parte que estaba del otro ejercicio, entonces había quedado como allí alguna duda. Bueno, dice, en un receptor de radio determine el ancho de banda en hertz y el nivel umbral de recepción en dBm, o sea, en decibeles medidos en milivatios, en referencia a los milivatios. Em, si la relación, esto es relación señal a ruido, debe de ser de menos 50 más A1. Para mi caso, para el ejercicio que yo les voy a explicar, este A1 yo lo voy a tomar como un 10, ¿sí? Como un 10 lo va a tomar. Casi no me escribe este. Es que este barraquito me están molestando aquí un poquito. Yo me pongo este guante. Y, y A2 lo va a tomar como 100. Pues para que no sean valores como de pronto que ustedes vayan a utilizar. Em, Entonces dice, para cuando la temperatura ambiente la cual trabaja es de 25 grados Celsius y el ruido total es de 8,55 por día a las 9 vatios. Si la potencia de ruido calculada es la que entrega una antena conectada al receptor, ¿cuál será el voltaje de ruido sobre la impedancia de entrada del receptor, que es de 50 ohmios? Entonces, muchachos, estas son las fórmulas que vamos a trabajar. La potencia de ruido total. Ok, hay ahorita les hablo algo con respecto a una formulita que por ahí hubo algunas dudas con respecto a algo que hizo en la web o dijo en la webconferencia el director, que está bien porque es el voltaje de ruido, pero total del sistema, pero pues está bien cuando se da esa fórmula que tiene un 4 dentro de la raíz, pero esa es para la potencia total de ruido. Como el director no estaba desarrollando un ejercicio específicamente, no les había dado la fórmula que necesitamos utilizar para sobre la impedancia de entrada del receptor. Estas son las fórmulas que vamos a trabajar, la constante de Boltzmann, la relación señal a ruido. De aquí vamos a poder despejar este que nos están pidiendo, que es el umbral de recepción que nos están pidiendo. Y este es pues el voltaje de ruido sobre, mire que aquí tiene una RL, de pronto el que daba el director era solo B sub N, que es el voltaje de ruido, pero es el total. Este es sobre la impedancia de entrada, que esta corresponde a la mitad de todo el ruido
del voltaje de ruido que se presenta en el sistema. Bueno, entonces yo lo que hago acá es que dejo el enunciado para ir sacando los datos. Entonces, lo primero que me dice el ejercicio aquí es que determine el ancho de banda en Hz. Entonces, acá tenemos Hz, entonces lo vamos a hallar en Hz. Y el nivel de umbral de recepción en decibeles. Nivel de umbral de recepción en decibeles eh, basados en milivatios. Si la relación de señal-ruido es de menos 40 decibeles, nos está diciendo acá el ejercicio, en el sentido de que yo estoy tomando A1 como 10, entonces menos 50 más 10, pues me da menos 40. Para cuando la temperatura ambiente a la cual trabaja es de 25 grados Celsius, pues recordemos que para pasar de Celsius a Kelvin, pues sumamos 273 grados, entonces nos da 298 grados. Y el ruido total nos lo entrega el ejercicio, que es de 8,55 por 10 a la 9 vatios. Si la potencia de ruido calculada es la que entrega una antena conectada al receptor, ¿cuál será el voltaje de ruido sobre la impedancia de entrada del receptor? Entonces, este valor es lo que nos están pidiendo. Teniendo en cuenta pues que la impedancia de entrada es de 50 ohmios. Y aquí escribimos dentro de los datos, aunque no nos lo están dando, pues la constante de Boltzmann. Entonces las ecuaciones, pues para convertir a Kelvin, la de potencia de ruido, tenemos la relación, esta relación que la vamos a necesitar para poder encontrar aquí el nivel de umbral. Y finalmente lo que nos piden que es voltaje de ruido en la impedancia de entrada, que vamos a trabajar esta. Entonces, aquí como que ponemos en resumen la información, los datos y las ecuaciones para poder empezar a desarrollar. Lo primero que me piden es perdón, el ancho de banda. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese ancho de banda? Pues si miramos las fórmulas, el ancho de banda lo podemos sacar nosotros eh, de acá, de esta fórmula. Y por esa razón, nosotros tenemos que empezar a desarrollar esta fórmula para poder encontrar esta potencia de ruido. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que recordar es que los niveles, en este caso, para convertir de decibeles a vatios, yo debo de coger para convertir, escúcheme, de decibeles, convertirlos a vatios, yo debo coger eh, la potencia, la base, porque esto hablamos de logaritmo, cuando miramos acá el logaritmo no lleva nada, es una base 10. Se pone en el exponente, se le pone el valor en decibeles dividido en 10, porque son decibeles. Si fueran solo veles, pues no dividiríamos en 10. Entonces, pues para este caso tenemos 10 elevado a la menos 40, que sería el valor en decibeles. En este caso, el valor de decibeles menos 40 dividido en 10. Pues al dividir menos 40 en 10, pues tenemos 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, expresado en notación científica, 10 a la menos 4, pues queda 1 por 10 a la menos 4. ¿Qué significa 1 por 10 a la menos 4? Pues significa 0,0001 vatio. Bueno, luego ya mirando la fórmula aquí de la potencia de ruido total, pues tenemos la constante de Boltzmann, que ya la tenemos en el ejercicio. Tenemos la temperatura en grados Kelvin, que también lo tenemos acá. Y vamos entonces a despejar el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda, pues al despejarlo, estos dos señores están multiplicando, pasan a dividir y tenemos los valores que nos habían dado, que eran de 8,55 por 10 a la menos 9, que era la potencia de ruido. Y debajo tenemos la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura. Al hacer la operación, esto en la calculadora, pues nos va a dar 0,02079 por 10 a la 14, segundo a la menos 1. ¿Por qué quedan segundos a la menos 1? Entonces, escuchen y miren acá la razón. Recuerden que vatios son julios sobre segundos. En el denominador tenemos julios sobre grados Kelvin, que estos grados Kelvin se cancelan con estos grados Kelvin.
Y por encontrarse en el denominador, así, Julio sobre segundos dividido en Julio solitos, porque ya debajo quedó fue un 1. Aquí se multiplica extremos con extremos, medios con medios, quedan julios sobre julios por segundos. Julios con julios se cancelan y al quedar 1 sobre segundos, el exponente se sube y queda segundos a la -1. Por eso el ancho de banda pues se da en frecuencias. Esto es una frecuencia de segundo a la -1, pero pues por lo general expresamos esto en notación científica que nos daría, sería correr la coma 2 espacio más a la derecha. Entonces ya no son 14 a la derecha, sino que ahora son 12 Hz. Entonces sería el valor del ancho de banda, que es lo primero que nos están pidiendo. Entonces ya quedó solucionado esto. ¿Qué sigue para encontrar? Pues ahora lo que falta encontrar es el nivel del umbral de recepción, que sería este señor. Y pues este lo vamos a tener que encontrar a través de esta fórmula. Mire que ya tenemos esta relación de ruido, de señal a ruido, y tenemos estos otros valores. Entonces, al despejar, este señor está dividiendo, pasa a multiplicar, y entonces tendríamos el valor que ya nos habían dado, que es 8,55 por 10 a la -9, que está aquí, multiplicado ya por la señal, la relación señal a ruido, pero ya en vatios. Entonces la tenemos acá. Hacemos esta multiplicación y vamos a obtener entonces 8,55 por 10 a la -13 vatios. Entonces ese sería el nivel de umbral de recepción. Pero nos aparece dado en vatios. El ejercicio nos lo pide en decibeles medidos o que referencia a los milivatios. Entonces, pues para poder hacer eso en decibeles, en dBms, entonces cogemos esta fórmula donde sacamos 10 por lo de decibeles, 10, por el logaritmo base 10, aquí hay una base 10, del nivel del umbral que tenemos ya en este momento dado en vatios, dividido en 10 a la -3. ¿Por qué? Porque es en relación a los milivatios. Entonces, a esta M, o sea, esta M corresponde a este 10 a la -3. Hacemos esa operación y entonces obtenemos que el nivel de umbral de recepción es de -90,68 dBm. Esta partecita creo que era la que se nos había enredado ahí en la diapositiva del CIPAS anterior, porque me aparecía era la de la otra diapositiva. Ahí era donde hemos quedado, pero pues aquí ya quedó aclarado esta parte. Entonces, ¿qué nos queda faltando de acá? A ver quién me dice de los presentes qué hace falta si ya encontramos el ancho de banda, el nivel de umbral. ¿Qué queda faltando? Esto era un valor que nos dieron. El Voltaje de voltaje, ruido. El voltaje de ruido, muy bien, el voltaje de ruido en la impedancia de entrada, ¿no? Entonces hay que tener claro que esto es en la impedancia de entrada. Entonces ese es el que vamos a pasar a encontrar. Entonces la fórmula es esta. Lo que pasa es que en la fórmula, digámosla, cuando tenemos el total, es que esto me molesta aquí, el total, caramba, el total, esto lleva aquí adentro un 4, ¿sí? Para multiplicar por R y pues N es KTB, es aquí la constante por la temperatura, por el ancho de banda. Entonces, esta formulita es para el voltaje de ruido total. En la impedancia de entrada es la mitad del total, ¿sí? La mitad del total, del voltaje total. Entonces, pues aquí al sacar esto es la raíz cuadrada de 4, pues es 2. 2 por lo mismo que tenía ahí adentro. Pero como es la mitad, pues este 2 con este 2 se va y entonces nos queda esta fórmula que está aquí. Es la misma. Es la misma, solo que en la impedancia de entrada es la mitad, entonces por eso utilizamos esta fórmula. De pronto lo que me faltó decirles la vez pasada y por eso el director les daba esta fórmula. Pero en la impedancia de entrada es la mitad, entonces trabajamos esta fórmula, reemplazamos la impedancia de entrada que es 50 ohmios por el, la potencia de ruido total
Y entonces obtenemos este valor de voltaje de ruido en la impedancia de entrada de 6,538 por 10 a la menos 4 voltios. Bueno, de esta Profe, qué forma, pena, es que ya, cuando usted me estaba explicando se me cortó y esa es la parte que estaba un poquito confundido. Y pues se sí, cortó, o sea, ¿cuál es la diferencia entre las dos de el que lleva el 4 y la otra no? O sea, una sería sí, la señor. voltaje total de ruido y el otro, Ajá. entonces, cómo se nombraría esa ecuación? Mira, esta inicial que fue la que dio el director, esta es el voltaje de ruido total de todo el sistema, ¿sí? Entonces yo estaba explicando que al buscar este valor, que es el voltaje de ruido en la impedancia de entrada del receptor, en ese, en el sistema, digámoslo así, allí en esa entrada del receptor, es la mitad del ruido total. Este es el ruido total, el voltaje del ruido total. Y en esta parte solamente se va a ver la mitad. Entonces estaba explicando que al tener aquí el voltaje de ruido total, es que esto me molesta aquí, este cosito me está molestando y que ahí no me deja escribir. Al tener el voltaje total de ruido, em, dividimos en dos. Entonces, este 4, si se sabe, la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿cierto? Entonces quedaría 2 por la raíz de lo que está dentro. Y como es la mitad, pues este 2 se va con este 2. Y por esa razón queda esta fórmula que es la del voltaje de ruido en la impedancia de entrada. Ahora sí te quedó claro. Muchas gracias, Profe, profesor. profe, Bueno, ¿y ese KTB que está dentro de la raíz que viene siendo? mire lo que está aquí. KTB, ¿qué es? Esto. Por eso aquí lo reemplazamos por eso. O sea, esto se reemplazó por esto. ¿Sí? Y este 4 al quedar afuera 2 y como es la mitad, pues solamente va a quedar el receptor, la impedancia del receptor, que son 50 ohmios, por este que ya lo habíamos hallado. Lo que pasa es que como ya lo teníamos, el ejercicio no lo daba, véalo. Pues no tenemos necesidad de ponernos a encontrarlo. KTB, ¿sí? La constante de Boltzmann, la temperatura y el ancho de banda, multiplicarlo, no porque ya lo tenemos, véalo. Entonces, sencillamente cogemos ese valor y lo multiplicamos por 50 y obtenemos el voltaje de ruido de impedancia en la entrada del receptor. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Profe, una preguntita. Sí, señor. Para el punto 3 lo de la gráfica, estoy parado por ese, sí, no sé si se me ha Ya, llegado a ese ya punto. vamos, sí, señor, ya vamos Ah, para allá. listo, profe, Entonces, gracias. vamos a pasar al tercer punto. Entonces, miren, dice el tercer ejercicio lo siguiente. Para un modulador de FM, en FM frecuencia modulada, con una sensibilidad de desviación, ese K sub F pues se llama así, sensibilidad de desviación de 3,5 kilohertz sobre voltio o por voltio. Quiere decir que por cada voltio hay 3,5 kilohertz a frecuencia. Esa es la sensibilidad de desviación. Se modula con una señal y esta es la fórmula que le están dando de la señal. Esta M es de la señal moduladora, ¿sí? En relación al tiempo, donde este A1 pues es como las condiciones que nos dio la guía, que es A1 es el último dígito de la cédula, por el coseno de 2pi por la frecuencia de la señal modulada por el tiempo. Y una portadora no modulada, siempre esta que tenga enlace de la no modulada, o la portadora, ¿sí? Donde se va a trabajar con A2, que es los dos dígitos de la cédula. Estos dos valores son en voltios, ¿vieron? Porque este es el mismo. Lo que pasa es que aquí vamos a mirar cómo varía este voltaje al aplicarle estos valores, ¿sí? Donde queda coseno por 2pi por la frecuencia de la señal no modulada por el tiempo. Nos da el ejercicio la frecuencia modulada que nos dice que es de 500 kilohertz y nos dice que la frecuencia no modulada es A3. Recuerden que A3 es sumar el último dígito con los dos últimos dígitos, como dice la guía. Pero miren que
está en megahertz. Hay que tener cuidado en esas unidades de medida porque ya no se pueden sumar o multiplicar así directamente, sino que tenemos que tener el mismo valor, la misma unidad de medida, o ambos en kilohertz o ambos en megahertz. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar el número de conjuntos de bandas laterales significativas, sus amplitudes, o sea, cuánto vale las amplitudes en voltios de estos valores, ya, digámoslo, afectados, ¿sí? Dibuje el espectro de frecuencia, quiere decir, haga una gráfica donde usted va a tener ahí que mostrar la frecuencia y la amplitud, o sea, el voltaje. Determine el ancho de banda por Bessel. Miren que determinarlo, esto nos facilita muchísimo el trabajo, porque hacerlo por Bessel es simplemente mirar una tabla que aparece en el libro guía que estamos utilizando, que es de Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones, o en libros donde hable de sistemas de comunicaciones, buscan la tabla de Bessel. En este caso, en el libro se encuentra a lo último. Vamos ahorita de pronto les muestro la página donde lo encuentran y ahí uno se guía para encontrar cuáles son esas bandas, porque de lo contrario tendríamos que trabajar matemáticas avanzadas y hacer por series de Fourier y hacer varias operaciones de derivadas para poder encontrar. En cambio, Bessel pues encontró esos valores y nos lo da para que facilitemos esa operación, porque eso saldría a través de ecuaciones como la que está aquí presente, como en esta, donde se empiezan a trabajar una serie de fórmulas de ecuaciones a través del tiempo. Entonces esto nos va a sumar muchísimos valores y esto pues nos lo va a resumir esta tabla de Bessel. Vamos a necesitar para trabajar en este ejercicio el índice de modulación, aunque aquí está con teta de m, que es el índice de modulación, pero pues normalmente se trabaja como beta. Y en el ejercicio aquí lo vamos a trabajar como beta, de aquí en adelante. Pero es el mismo. Ya que, por ejemplo, en la tabla de Bessel, pues aparece ahí el valor beta. Entonces vamos a trabajarlo como beta para que les quede más claro. Y hay una desviación máxima de frecuencia, que es este triangulito. Recuerden que este triangulito significa variación de la frecuencia, o sea, frecuencia final menos inicial. Esa sería una manera de encontrarla, pero también la podemos encontrar con la sensibilidad de desviación, que es este KF, que es el que nos están dando aquí arriba, este valor de 3.5 kilohertz por voltios, y multiplicado por el voltaje de la onda, de la señal modulada, ¿sí? Con la señal modulada. Este KF, pues, es la sensibilidad de desviación. Cuando se trabaja las bandas por Bessel, tenemos que entender de que si esta M es el mismo índice, el índice de modulación, vamos a verlo como beta, si ese valor que nos dé es menor que 1, entonces cogemos el ancho de banda, para encontrar el ancho de banda, pues cogemos 2 veces la frecuencia de la modulada. Pero si el valor es entre 1 y 10, entonces cogemos esta otra fórmula. Sin embargo, pues al mirar que yo cogí el valor máximo que podamos tomar, nos va a dar menor que 1. Entonces, pues esta no hay necesidad ni de tenerla en cuenta. Por eso ahorita, más adelante no lo voy a tener en cuenta, sino solo este, porque a todo nos va a dar menor que 1. Entonces aquí tenemos el ejercicio un poquito más chiquito, sacamos los datos, empezamos a sacar que la sensibilidad de desviación es de 3.5 kilohertz por voltios. Aquí tenemos que el voltaje eh, de la modulada va a ser A1. Este es el voltaje de la modulada, ¿sí? Entonces, este voltaje, en el caso yo les dije, voy a trabajar como 10. En el caso de ustedes va a ser de un solo dígito. El último dígito de su cédula lo van a poner acá. El voltaje de la señal no modulada, pues es los 2 dígitos de su cédula, que en mi caso yo puse 100 para no hacerles el ejercicio a algunos de ustedes. Entonces, ustedes van a poner aquí los 2 últimos dígitos de su cédula. La frecuencia de la modulada, de la señal modulada, pues aquí lo dice el ejercicio, 540 kilohertz. Luego nos da la frecuencia de la señal no modulada, que sería 110, en el caso mío, ¿no?
que es A3, sería sumar este con este. Para mí me dio 110, para ustedes dará otros números, ¿no? La suma de estos dos valores, pues les dará aquí otro valor. Y me pide acá que determine el número de conjuntos de bandas laterales significativas. Para poder encontrar eso, pues yo debo encontrar el ancho de banda. Entonces, las ecuaciones, pues esta de donde van a salir las tablas de Bessel, que no la vamos a hacer de aquí uso realmente. Vamos a necesitar el índice de modulación, que es coger la desviación máxima de frecuencia y dividirla en la frecuencia de la señal modulada. Y la desviación máxima de frecuencia, que es este valor, pues lo vamos a encontrar cogiendo la sensibilidad de desviación multiplicado por el voltaje de la señal modulada. Pues aquí solamente vamos a tener en cuenta, como ya les dije, nos va a dar siempre menor que 1, entonces vamos a tener en cuenta para encontrar el ancho de banda esta formulita, 2 veces la frecuencia de la modulada. Entonces ya tenemos los datos acá, entonces empezamos a desarrollar para poder encontrar, vamos a encontrar primero la desviación máxima de frecuencia utilizando la fórmula que teníamos acá. Entonces este valor ya lo tenemos, mírenlo, 3.5 kilohertz y el voltaje en mi ejercicio pues son 10 voltios. A ustedes este valor pues les va a cambiar. Hacemos la operación, multiplicar por 10, correrla como un espacio, 35 kilohertz. Aquí los voltios se cancelan con estos voltios y quedan solo kilohertz porque es una frecuencia. Y se llama desviación máxima de frecuencia. Luego vamos a buscar el índice de modulación. El índice de modulación, entonces vamos a coger la desviación máxima de frecuencia sobre la frecuencia de la modulada. Entonces aquí este valor lo acabamos de encontrar. Lo ponemos acá. Y acá abajo el ejercicio nos había dado la frecuencia modulada. Entonces de 540 kilohertz. Entonces, como ustedes pueden observar, tienen la misma unidad. No tengo necesidad de pasarlo a hertz porque ambos son en kilohertz. Y entonces aquí yo lo voy a hacer esto, se cancela. Y al hacer la división de 35 dividido en 540 me va a dar un número solito. Solito. ¿Por qué? Porque es un índice. El índice no lleva unidad de medida. En este caso, el índice de modulación me dio 0,0648, que para las tablas de Bessel es necesario dejarlo prácticamente de un solo dígito. Entonces, aquí para hacer una aproximación, para que lo recuerden a nivel matemático, para usted aproximar esta cifra, ustedes lo que tienen que hacer es mirar la segunda cifra. Si la segunda cifra es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces este 0 se va a aproximar a 1. Si el segundo dígito es 0, o 1, o 2, o 3, o 4, entonces se dejaría en 0. Entonces, para este caso particular mío, pues este índice de modulación yo lo aproximo a 0,1. Teniendo este índice de modulación, pues yo ya tengo que buscar entonces la tabla que les dije, que la pueden encontrar al final del libro guía, el libro de fundamentos de sistemas de comunicaciones. Esta se llama la tabla de Bessel. Entonces, en este lado aparece beta, que este es este mismo beta, o sea, el índice de modulación. Y entonces ustedes aquí empiezan a buscar lo que yo les decía, tienen un solo decimal. Entonces tenemos acá que en mi ejercicio que estoy desarrollando me dio 0,1. Algunos de ustedes les puede dar también 0,1. Si este valor de aquí es 5, 7, 8, dependiendo de lo que le dé. A otros les dará de pronto 0. Si este número de acá es más pequeño de 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces aquí buscamos este valor, lo buscamos acá. ¿Dónde lo encontramos? Aquí está. Entonces, observamos que aquí hay una lineecita como más oscura, donde me muestra de que de aquí para la izquierda tenemos las bandas laterales significativas. Estas también son bandas laterales, pero no significativas. Mire, esto es un 0,001, eso prácticamente es 0, esto es 0 y 0. Quiere decir que
para 0,1 solamente tenemos dos bandas laterales significativas, o sea que van a afectar el voltaje de manera significativa, o sea que le hacen una modificación. Entonces, siempre el J0 va a ser la señal portadora, la señal no modulada, ¿sí? La no modulada. Y este ya va a ser una banda. Y ya vamos a explicar algo aquí adicional. Entonces, aquí, para encontrar la amplitud, porque ya nos decía encontrar la amplitud, vamos a tener que trabajar con estos dos valores. Entonces, la portadora, que va a ser A sub 0, lo vamos a llamar A sub 0 es la amplitud de ese voltaje, o sea, encontrar ese voltaje. Cogemos este valor que está aquí, J sub 0, que es 0,998, y lo multiplicamos por el valor del voltaje de la señal no modulada, porque esa es la portadora. Entonces aquí tenemos 100. Y aquí multiplicamos 0,98 por 100, que es correr la coma 2 espacio, me da 99,8 voltios. Ahora, para las primeras bandas laterales, pues vamos a encontrar, la vamos a llamar a 1, porque es de J1. Cogemos a J1 y lo multiplicamos por el voltaje de la señal no modulada, o sea, de la portadora. Y en este caso, entonces nos va a dar que J1 es de 0,05. Ojo que aquí yo puedo poner el 0 o no lo pongo, no hay ningún problema. ¿Sí? Se puede trabajar con el 0 o sin el 0. Da exactamente lo mismo. 0,05 es lo mismo que 0,050. Y multiplicamos por 100. Al multiplicar por 100 es correr la coma bajo espacio, entonces me va a quedar la coma acá y me quedan 5 voltios. Ya tengo los voltajes de estas bandas. Entonces, lo que tengo que ahora para poder llegar a graficar, ya tengo las amplitudes que me ha pedido. Ahora para poder graficar, que es el punto C, pues yo tengo que encontrar la frecuencia de estos voltajes. Entonces, la frecuencia de la portadora es la misma frecuencia de la no modulada. Entonces, en mi ejercicio es 110, vea. Entonces ya tengo esa frecuencia, 110 megahertz. Ahora, para encontrar la frecuencia de esta banda J1, entonces esta se coge la frecuencia de la no modulada y se le suma y se le resta la frecuencia modulada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que voy a tener un valor y uno me va a dar, una banda me va a dar al lado derecho y la otra me va a dar al lado izquierdo. Ahorita pueden mirar, yo le bajo un poquito de ruido a esto. Ahorita en la gráfica vamos a mirar en qué consiste eso. Entonces tenemos que la frecuencia, cursor. La frecuencia de la no modulada pues es 110 megahertz y miren que la frecuencia modulada es de 540 kilohertz. Aquí es donde tenemos que tener cuidado porque no podemos sumar de esta manera los dos, o sea, decir que esto es 650, no. Tenemos que volverlos en megahertz a ambos o en kilohertz a ambos. Entonces, por lo general los trabajamos en megahertz, son frecuencias bastante altas. Entonces, convertimos estos 540 kilohertz dividiendo en 1000, ya nos queda convertido en megahertz. Al dividir en 1000, pues nos da 0,54 o 0,540, que es lo mismo. Y al sumarlos, pues nos va a dar 110 más 0,54, pues me va a dar 110,54 megahertz. Esto sumándoselo. Ahora lo vamos a hacer restándoselo, ¿sí? Entonces esto va a ser por la derecha. Y ahora lo hacemos por la izquierda, es decir, restándolo. Entonces a 110 le resto 0,54, me da 109,46 megahertz. Miren que este valor sale de convertir esto en megahertz. Ya tengo las bandas y ahorita vamos a hacer entonces la gráfica. Otra cosa que es importante tener en cuenta acá es sacar el ancho de banda. Entonces vamos a encontrarlo
Entonces recuerde que dijimos que como nos dio menos de 1, nos dio 0,1, pues se usa esta fórmula. Entonces simplemente es multiplicar 2 por la frecuencia modulada, que es 540 kilohertz. Eso nos dio 1080 kilohertz. Pero como estamos trabajando todo en megahertz, lo pasamos a megahertz, que es dividir kilo, se divide en 1000, o sea, se corre la coma 3 espacio a la izquierda y me da 1,080 o 1,08 megahertz. Ahí ya encontré el ancho de banda. Luego entonces tengo que sacar los daticos de lo que me dio. Entonces recordemos que teníamos la portadora, que era esta, 110 de frecuencia, megahertz, y la amplitud en voltios me dio 99,8 voltios. Y la otra me había dado 5 voltios, pero recuerden que 5 voltios por la derecha, o sea, cuando sumamos, y 5 voltios por la izquierda cuando se restaron. Entonces, al graficar esto, nos quedaría una gráfica de esta manera, vean, donde aquí la amplitud va a depender de la frecuencia. Siempre la variable dependiente está en el eje vertical y en el eje horizontal está la variable independiente. Entonces aquí la frecuencia de la portadora es esta, 110 megahertz. En el caso mío, ¿no? En el caso de ustedes les va a cambiar. Y a este lado viene la frecuencia de la portadora menos la frecuencia modulada, o sea, la no modulada menos la modulada. Y aquí a este lado pues viene la suma. Entonces, aquí se grafica este punto, 109,46, aquí 110 y aquí 110,54. Y como en 109, miren, 46 me dio en 5, pues aquí está el valor de 5. Y en 110,54 también me dio en 5. En 110 me dio en 98, 99,8, casi que 100, vea. Y así de esa manera, jovencitas y jovencitos, queda graficado, queda ahí graficada la, bueno, queda culminado el ejercicio 3. No sé si tienen dudas hasta ahí. Faltaría el del ancho de banda por Bessel. El ancho de banda por visible, ¿cuál? El que, venga, a ver, Ah, no, no, miramos. no, no, no. No, ya el ancho de Ya está, banda ya está. lo Sí, sí, averiguamos. 1080 Sí, kilohertz, sí, señor. Sí. sí, ese es Ingeniero, buenas noches. buenas La noches. gráfica la desarrolla en Excel, ¿cierto? Sí, se puede desarrollar en Excel o si están trabajando con la aplicación que ustedes quieran. No es sino, mire, colocar esos valores y graficarlo. Sí, señor, se puede Listo, profe, graficar en muchas Excel o gracias. con cualquier otro. Bueno, Si nos llega a dar un beta que no sea inferior a 1. no les va a dar a ninguno. Les va a dar Listo. sí, porque con los valores que se dieron de A1, A2 y A3, no les va a dar más de uno. Siempre les va a dar. Lo que puede suceder es que alguno le dé 0,2, 0,3, entonces se aproxima a 0. ¿Sí? Entonces, solamente van a dibujar la portadora nomás, no va a tener bandas laterales. ¿Por qué? Listo, muchas Porque, gracias. pero yo le muestro aquí en el Mm, aquí en la guía, les comparto esta ventanita que se me hizo fundamentos aquí. No sé si la están viendo. En la página 183 del libro Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones está la tablita, los coeficientes de Bessel, ¿sí? Entonces, si a alguien le queda en 0, pues aquí sencillamente no tiene sino una sola banda, mire, sería esta, la de la portadora nomás. Y sería el mismo valor que tiene el voltaje de la portadora, o sea, de la no modulada. Y ya, harían una sola línea, les quedaría una sola línea. A los otros, muy seguramente, les va a tocar estas dos como la que yo acabé de hacer. No creo que les vaya a dar más valores Profe, diferentes. una pregunta. Señor. Si de pronto el beta le da 1.6, ¿tendría que uno que calcular eso con 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandas? No, eso uno punto, ¿qué me dijo? 1.6, que aparecen valores hasta Sí. J3. Sí. Entonces, aquí, pues, lo que pasa es que estas son muy pequeñas, están las más significativas, tendría como 3. Por eso estas líneas así, estas líneas más oscuras, ¿sí? Aquí se trabajarían estas 3 nomás, ya estas son muy chiquiticas.
¿sí? Porque, aunque pues lo apropiado sería trabajarlas todas, ¿sí? O sea, trabajarlas prácticamente hasta aquí. Es que ese 0,01 también ya es muy chiquito. Pues estas. Pero estas son muy chirriquiticas, o sea, esos no son tan significantes. Y las que nos piden son las significantes, las más significantes son las que están de esta línea para acá. Sin embargo, en los ejercicios que van a realizar, todos les va a estar aquí entre los primeros betas que se encuentran. Profe, una pregunta. Señor, En la anterior diapositiva quedé un poco perdido con el F sub 0, que era igual que no sé si se me puede poner esa diapositiva. ya la pongo. ¿Acá? No, en la Anterior. anterior. Ese donde dice F sub 0 es igual a F sub C. Ese F sub O sea, 0. esta es la frecuencia de la portadora, que es la misma frecuencia de la no modulada. ¿Sí? O ¿Y sea, la, que, F, que y la, y la esta, F1? señor. Y ¿La la F1 qué es? F1 es la de es la banda, es esta, la que corresponde a esta J1. Es que la J0 corresponde a la portadora, ¿sí? Es decir, a la que se afecta, la que no está modulada, la que se va a modular. Y Oh, ya esta es una banda que es ya como cuando ya se vio afectada, digámoslo así, o se vio modulada, o se vio modificada. Por eso ella se va a correr para la derecha y para la izquierda. Entonces ahí donde se va a formar ese, ese ancho. Entonces de ahí donde sale ese ancho de banda después. gracias, profe. Profe, y si se me hace pronto me va a compartir el documento de las estaciones de. Ah, ya se los comparto. Gracias. Esperen aquí en el chat. Vamos a anexar archivos y cargar desde el dispositivo el, el apéndice D y el apéndice A. Mm, ¿Sabe qué es lo que pasa? La universidad está presentando un inconveniente con el almacenamiento, pero muy seguramente a todos ustedes no les está dejando cargar casi nada en el Drive y no les está dejando enviar por Teams nada. Tenemos un problema de eso. Entonces, mm, no sé por dónde compartirles a ustedes. Eh, Voy a subirlo aquí al Drive personal y les comparto esos dos archivos, porque no veo cómo otras los que puedo compartir. O si alguno Tutor, me una pregunta. señor. No es referente a este tema. El CIPAS número 1, ¿en dónde lo puedo encontrar? Para salir de una duda que se me presentó. Nosotros, yo se los envié a los correos de cada uno de ustedes, el correo registrado en la universidad. Yo se los envié porque yo los seleccioné a todos los de de todos los grupos y les envié en el correo, les envié grabación del CIPAS 1. De pronto miren cuando entren al curso de sistemas de comunicaciones, revisen el correo interno, ahí debe aparecer. Si no, en este chat que queda en Teams, les comparto. Ojalá, oiga, ojalá nos haya quedado la grabación de esto, porque con ese problema que tienen de almacenamiento, ojalá sí se haya podido guardar. Porque escuché algunos tutores que no les estaba dejando guardar. Entonces se perdería esta explicación para los que no estuvieron. Profesor, buenas Deme, noches. buenas noches, Pero de señor. pronto hay la posibilidad de que nos comparta las diapositivas en caso de que no podamos ver la grabación para ayudarnos con ella. Sí, sí, señor. Lo que estoy pensando por dónde compartirles todo eso. Porque, pues me tocaría, ¿sabe qué voy a hacer? Enviarles al correo interno
les envío el correo interno. Pero digo que es que se me cerró aquí la sesión. No me deja iniciar sesión. Enviarles el correo interno, les voy a enviar el link de la grabación y les envío los dos archivos donde están los dos archivos donde están lo de las tablas y les envío la diapositiva también. Pronto la paso a PDF para que la puedan visualizar mejor. Porque no, ay, les toca darle ahí clic. El CIPAS 1 y CIPAS 2. Listo. Sí, yo les comparto ahí las dos entonces. Las dos. Pero permítanme, por favor, quiero que... CIPAS 1 y el CIPAS 2. No me está dejando entrar acá ya. Profe, por el chat no puede compartir. No, me sale que no, que ha superado el límite de almacenamiento. No me dejó. Por gusto ensayen ustedes y verá. Y drive personal. Sí, tocaría con el drive personal. Pero déjame que quiero mirar algo acá, por favor. Es que lo que pasa es que para nosotros es muy importante que ustedes registren la asistencia al CIPAS. Porque pues nos miden en esa manera de lo que aparezca como asistentes. Ahí, en este momento, hay varios que aparecen como interesados, pero no han registrado asistencia, y lo que nos vale en la asistencia. Por ejemplo, Mayra Alejandra, Igne Ariel, están como interesados. Zuli, Tania, José Tutor, Luis, Elber. es que Sí. cuando yo ingresé solamente me aparecía eso de interesado. Por Lo eso que yo le pasa- estaba tratando de preguntar si era eso y ya quedaba inscrito o... Sí, no, toca darle volver, creo que tiene que regresar otra vez, como actualizar, entrar otra vez, y yo creo que ahí sí ya le sale para registrar asistencia. Así es, ¿cierto, Miguel, que es el que nos Ok, ha voy colaborado? a intentar. Sí. Entonces, sí les encargo los que no han dado a registrar la asistencia, por favor que la registren. Muchachos, bueno, lo que pasa es que yo la vez pasada les grabé, subí el video a YouTube. Entonces, pues por eso aquí se puede compartir el link y ahí pueden mirar. Ahí sí está para que haya preguntado sobre el primer CIPAS. En este, expiro, ojalá Dios quiera que sí haya quedado grabado y subo el video a YouTube otra vez y les envío los links por correo interno. Lo voy a hacer. Por favor, los que faltan por registrar asistencia: José Alejandro, Juan Javier, Edwin, Andrés, Elber, José Luis, Tania, Zuli, Ariel y María Alejandra. Les encargo, registren la Pues asistencia. yo ya la registré. ¿Dónde se encuentra la asistencia? Ah, bueno. Listo, ¿Dónde encontramos gracias. la asistencia? El otro Ahí día mismo. Sí, profe, yo también ya la hice. Ahí mismo encuentran la asistencia en el mismo, cuando le dieron interesado, ahí mismo registran la asistencia. O sea, se devuelven, creo que actualizan, se devuelven y entran y ya les aparece para registrar asistencia. Tutor, mire que yo intenté hacer lo que usted me dijo y no me aparece ninguna opción de registrar. Yo le envié también la captura en el chat para que revise, porfa, porque No sé si está aquí, bueno, alguno de los que están aquí que me colaboren. Jason iba a decir algo, que me colaboren explicándole a Alejandra. Sí, Profe, una vez entra ahí al campus, en la sesión de CIPAS, uno le da a confirmar asistencia y pues ahí aparece el botoncito de confirmar asistencia, le da clic y automáticamente lo ingresa le toca dar un nuevo clic y lo ingresa a la sesión. Toca Toca que es actualice la refrescar página. la página del campus para que le aparezca. Así me funcionó a mí. Doctor, una Ok, pregunta, de acuerdo ya lo encontré. Bien, perfecto. Muchas al gracias. punto de las emisoras, pues en mi localidad hay solo
FM. Podría coger la Coja otra una, emisora a nivel sí, una más cercana, una que le coja. departamental. Sí, sí, señor, no hay problema. Una que le coja ahí, así sea Listo. otra localidad cercana. Esa Sí, era. ahí, sí, sí, no hay problema. Listo. Listo. Profe, una pregunta. Señor. Es que en el CIPAS pasado, no sé si lo explicó de pronto, a mí se me dificultó en la parte donde hablaba de la frecuencia, o sea, que tocaba la clasificación según la ANE. Sí. Yo saqué Pues, solamente la longitud de onda, pero no supe cómo sacar ahí en la, ya le digo, ya le muestro. el En kilowatt. la tabla, ustedes, le comparto para que mire. Está aquí. Hola. Mira, aquí usted mira, 4.500. aquí usted mira, busca la frecuencia, el municipio y pues el departamento donde usted está, donde es esa emisora. Y aquí a este lado dice el tipo de clase que es, vea, al lado izquierdo. Dice clase de estación, ahí está A, B, C, y ahí hasta T, por ahí en algunas. Ah, es que creí que tocaba hacer alguna fórmula para calcular eso. No, es solo mirar no. solo mirar ahí en la tablita nomás. Ah, bueno, gracias, profe. Gracias. Bueno, muchachos, entonces. Profe, esa tabla ¿dónde la consigo? Esa es la que les voy a enviar al correo porque no se las pude enviar porque me dice que el almacenamiento está lleno. Yo voy a, Eso, profe, por favor. yo se las voy a enviar al correo institucional. Ahorita me pongo de una vez a hacer eso. Se las envío al correo interno. Doctor, una pregunta. Señor. Aprovechando que ya está hablando de la tabla, en ese punto me piden sobre la longitud de onda. ¿De dónde saco esa información? Qué pena. La longitud de onda, aquí ya estaba explicadito antes. Con eso empezamos. Usted debe de coger la velocidad de la luz, que las ondas de radios viajan a la velocidad de la luz, que es de 300 millones de metros sobre segundo, y lo divide en la frecuencia de la emisora. Pero recuerden que se divide en la frecuencia en hertz, no en kilohertz ni en megahertz, en hertz. Y esa división pues le va a dar en metros, que esa es la longitud de la onda. Yo sí consulté y esa era la fórmula, pero en el vacío. También aplica Sí. aquí en el aire. La diferencia con el vacío y en el aire es una cosa muy mínima. Entonces no hay ningún problema, trabájela así. Ah, listo, ok, muchas gracias. Porque en el aire lo que se trabaja es como 299.999.999.000, así. ¿Sí me van a entender? O sea, se aproxima, se trabaja con la misma en el vacío de 300 millones de metros por segundo. Listo, muchas gracias. Profe, estoy intentando llenar la Doctor, asistencia, pero no me da, estoy acá donde dice buscar CIPAS porque pues legalmente no me aparece Sí. donde dice interesado. Pues actualice la página y le da así como aparece aquí en el chat. Aquí vuelvo y se lo escribo. Si quiere copia y pega, ya lo busca. Y ahí ya le aparece. Creo que ya como usted estaba como interesado, ya le aparece registrar asistencia. Ya miro, profe. Bueno, Tutor, buenas noches. noches. Tutor, una preguntita. Si a mí el valor de beta me da 0, o sea que yo solo tendría que hallar A sub 0 y F sub 0 y ya con esos dos gráficos. Sí, señor. Sí, graficaría listo. una sola línea nomás, que sería la de la Listo, tutor. portadora nomás. Listo, tutor, muchas gracias. Bueno, señor. Muchachos, yo creo que con Listo, esta muchas información ya tienen todas las bases para hacer esa actividad. Prácticamente esta es una actividad casi que individual. Solo que pues es importante que se apoyen ahí en los foros. Y pues, pero pues sí, se dice que se debe enviar un solo archivo donde va la información de todos.
les va el nombre de ustedes y debajo la actividad matemática y luego el nombre del otro y así sucesivamente. Si algún compañero no trabaja, pues envían solamente los que trabajaron y si ninguno participó, pues envían ustedes el archivo ustedes solos, pero sí es importante que dejen el registro en el foro de que se han intentado ustedes comunicar con el resto de compañeros. Bueno, muchachos, los dejo ya. Muchas gracias, espero que haya servido y confío y hagamos chulito de que sí se haya grabado la reunión para Profe, poderla enviar. no se pudo registrar, pero bueno. Le encargo, de pronto haga un ensayito ahorita a ver si logran registrar. Señor. ¿Listo? Vamos a Muchas detener gracias, la profesor. grabación. Bueno, señor. a Hasta usted.